Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lourdes Contreras, estudiante de Ingeniería Civil de la sección internacional. El tema que tocaremos hoy es la unidad número 6, que es madera. Dentro del curso que es materiales de construcción. Vamos a iniciar con lo que son las generalidades de la madera. La madera está hecha de fibras de celulosa, el biopolímero natural más abundante sobre la corteza terrestre. Gracias a su utilización, los humanos hemos creado numerosos y derivados desde vigas para construcciones, decoraciones, muebles o sustancias que la acompañan, como almidones, aceites y resinas, y sus derivados, como el aguarrás o la trementina. En ingeniería civil, la madera es utilizada para construir marcos, vigas, pilares en edificios, puentes y otras estructuras. Además, puede ser utilizado en combinación con otros materiales como el acero, el hormigón, para crear estructuras híbridas que aprovechen las ventajas de cada material. Retomando la iniciativa desde 1986 en el Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción IDEC, planteando resolver problemas en la industria de la construcción, más que todo en el área de viviendas, donde se enfoca el uso de madera pino caribe en la construcción y el desarrollo de las componentes de construcción para producción de vivienda. Ellos hicieron una investigación para el mundo y para Venezuela, ya que históricamente nuestros antepasados buscaban zonas ricas en recursos para poder sacar el mayor provecho, no solo en alimentos, agua, vestidos, sino también para crear sus refugios por medio de rocas, maderas, barros y otros elementos. Los aborígenes venezolanos dejaron huellas evidentes en el uso de la madera hace más o menos 12.000 años atrás, con campamentos estacionales de una sociedad cazadora-recolectora, mientras que los tribales construyeron distintos tipos de aldeas estables hace más o menos 4.600 años atrás. Ya. Aquí una referencia sobre lo que son las estructuras hechas por los aborígenes y la parte colonial en Venezuela. Ahí vemos cómo usaban la madera y sus uniones. Ahora volviendo, ya que para la época del siglo XIX y el siglo XX, la madera fue uno de los materiales predominantes en la construcción, como las casas, las iglesias, conventos, hospitales, almacenes y otros más, como material estructural, como componente constructivo para cubiertas de techo, entrepisos, escaleras, baluartras, balcones, dinteles, balcones también para puertas, ventanas, rejas, en combinación con otros materiales como adobe, mampostería, ladrillos, las tapias, bajareque, muros, cal, fabricación de muebles, decoración y techos, armaduras. Eso, para muchas cosas y más usó lo que fue la madera en esa época. Para principios del siglo XX hubo cambios sobre el uso de la madera, cambio por materiales más ligeros y resistentes como las estructuras prefabricadas de hierro. La carpintería se sustituyó por la herrería. ¿Por qué? Porque son rejas, baluartes, escaleras, pergolas y vitrales de acero. Solo se usó la madera en puertas o materiales que no meritaban tanto peso, ventanas, muebles, cubiertas de techo y decoración. Fueron pasos a la modernidad, se asomaron al exponer la explotación del petróleo en Venezuela. Un cambio sustancial en la estructura económica, social, política y procesos industriales. La industria de la construcción se impuso el uso del acero, del concreto, para responder a las necesidades de crecimiento y desarrollo del urbanismo en las principales ciudades del país, sobre todo en Caracas. Las nuevas técnicas por manos extranjeras debido al incentivo político a los inmigrantes. Solo al interior del país, en zonas rurales, se usaban las técnicas indígenas y coloniales combinadas como la tierra cruda o cocida, que poco a poco cambió por los bloques de concreto, arcilla, ladrillo, de zinc y otros. La madera fue desplazada paulatinamente, como mencioné anteriormente, por industrias de concreto armado y acero. En el marco de estas políticas se emprendieron proyectos como el Proyecto Andino de Desarrollo Tecnológico en el área de recursos forestales, el PAT-REFORT, para un adecuado uso de los recursos de la madera en el país andino y maderas tropicales. La Junta de Cartagena, como la JUNAC, que procedió de la UCB, que es la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Arquitectura, en la promoción y divulgación de los proyectos de subregional de promoción industrial de la madera para la construcción.
En Venezuela se cuenta con un 50% de recursos de extensión territorial forestal, con más de 60 especies diferentes maderables, aptas para edificaciones y otras obras civiles. Hoy en día cuenta con un potencial maderero de pino caribe en los estados Anzoátegui y Moná y en gran escala por productos forestales de Oriente, de C.A. Proforca CBG, de la Corporación Venezolana de Guyana. Ya sabiendo que tenemos recursos naturales en Venezuela para poder ser explotados, eh, también tenemos que considerar lo del medio ambiente. Y aquí lo mencionaré. La madera en la construcción. Bueno, para el siglo XXI, la ecología, el respeto, el cuidado y la conservación de los recursos ambientales preocupan cada vez más a la mayoría de los ciudadanos. Debido a esto, la madera es el único material de construcción natural y renovable dentro de todos los que se utilizan y con impacto positivo para el uso final, no solo con sus ventajas ecológicas, sino con el confort, la versatilidad y buen precio que es difícil de conseguir en otros materiales. En este camino, ya para la construcción, se le denomina proceso de transformación de la madera, que es el conjunto de trabajos que se realizan sobre la madera para convertir la materia prima de la que se procede es decir, el tronco del árbol, en un producto elaborado como un mueble, una viga o un embalaje. El uso de la madera generalmente genera mucho menos desechos y acelera los plazos de construcción, mayor eficiencia energética. La madera contribuye a la eficiencia energética por su capacidad de conducción de calor, gran flexibilidad y bajo peso. Es un material óptimo para resistir sismos y reducir el volumen de los cimientos, alta capacidad aislante, es capaz de aislar el calor hasta 6 veces más que el ladrillo, 15 veces más que el hormigón y 400 veces más que el acero, lo que lo convierte en un mejor aislante de otros materiales. Para conocer y clasificar los tipos de madera, primero podemos subdividirlo en dos categorías generales, como maderas blandas y maderas duras, y maderas manufacturales o de ingeniería. Entre los primeros se incluyen el cedro, el abeto, el pino, entre otros, y entre las maderas duras se destaca lo que es el cerezo, el haya, el nogal y el roble. Igual ahí vemos el proceso gráficamente y vemos la composición química de la madera. La madera cuenta con características adecuadas para múltiples usos, como la resistencia, su ligereza, su renovabilidad, su fácil uso en instalaciones. Como se mencionó anteriormente, el uso de la madera es el uso ha sido desplazado por el uso del acero y el concreto, quienes implican grandes daños en explotación de los terrenos o recursos. La madera se forma de manera más rápida, a diferencia de recursos geológicos que necesitan miles de años para su formación. Actualmente, las especies forestales están protegidas, por lo tanto, se protege la explotación forestal de especies ilegales. Hay países países europeos como España o Suecia, que tienen diferencia, a pesar de que sea del mismo continente. España utiliza más edificios grandes con concreto y Suiza no usa más los recursos forestales. Bueno, la madera ha resurgido gracias a los arquitectos y diseñadores con técnicas renovadas. Algunas propiedades que se buscan en la madera son que la madera resiste al fuego. Si es tratada correctamente, ella resiste al fuego. Tiene gran aporte decorativo con su textura, color, ofrece belleza. Es un material noble por su moldeabilidad. Ya. Es estético por su acabado, ya sea barnizado, pintado o laqueado en cualquier color. Propiedades físico-térmicas que puede resistir al esfuerzo de compresión, también los de tracción. En ingeniería civil es muy importante y útil, con baja densidad y alta resistencia a la flexión, 10 veces mayor que la del hormigón. Resiste a las fuerzas cortantes y es un material óptimo para las estructuras en edificios. Su ligereza puede ser 400 kilogramos sobre metro cúbico y consigue una resistencia elevada en edificios de menor peso y apto para zonas sísmicas. Un ejemplo en Chile, Perú, pero generalmente Chile. Bien, va a ver la elección de la madera. La madera no es lo mismo una para la parte estructural que una de revestimiento.
Se clasifica en dos: madera dura, que son más pesadas y densas y se usa para paredes, techos y suelo, y las maderas blandas, que son para más bien puertas, muebles, marcos de ventana y provienen de árboles más jóvenes. Factores también influyen en la elección correcta de las maderas. Van a ser por lo que se quiere evitar, por lo menos los cambios de clima, mayor resistencia a los agentes bióticos y abióticos. Por lo menos algunos agentes de estos es la humedad. La madera debe estar más o menos en un 12 o un 18% de humedad para evitar que se dañe rápido y tenga un mayor años de vida útil. Para evitar la patología de la madera como factores, aparte de la humedad, también los insectos y abióticos, los hongos de pudrición. También está la degradación por luz, cambios climáticos bruscos y contaminación atmosférica y el fuego. ¿Cuáles son los tipos de madera y sus frecuentes? Y sus usos frecuentes son bien. Va a depender mucho de la subespecie botánica. Habitualmente se usa la construcción del abeto, roble, castaño tropical, pino silvestre, cedro, madera termotratadas y otros. Por otro lado, existen maderas técnicas como la LVT, vigas laminadas, el contrachapado, el OSB, el tableros de fibra para aislar, tableros compactados y otros. ¿Cuáles son los cuidados? Bueno, generalmente ellas sufren mucho degradación porque son de origen orgánico, ya sea por la radiación UV, humedad, hongos, en algunos casos como donde estoy yo, que es zona costera, algas. Se necesita un correcto tratamiento inicial como los productos acabados, lo que son como el azul pigmentado, ¿sí? Como protección para hongos, para insectos, la imprimación, y para exteriores un fondo penetrante. Esa debe aplicarse dos capas como mínimo. Ahí están los ejemplos. Podemos ver los tipos de madera y cuando se aplican los barnices y las marcas. Bien, las uniones de madera. Esto es el objetivo de esta clase. Se va a hablar muy brevemente por factor tiempo. Las uniones de madera es cuando por lo menos debe ser lo suficientemente rígida para que la deformación total de la estructura no exceda ciertos valores estimados como admisibles. Ya, existen diversas maneras de unir la madera, mucho más que el acero estructural. Recordemos que una unión es un punto donde convergen dos o más piezas, es decir, un nudo que tiene que ser capaz de transmitir adecuadamente sus esfuerzos. ¿Cómo son los pernos y los tornillos? Son los que usamos en esas uniones, donde el hilo sirve para enroscar, dar mayor resistencia que un clavo y con mayor grado de unión de la madera. Los clavos que requieren trabajo de carpintería, se debe ver un estudio de lo que es el tamaño de unión de clavo, sección transversal, el largo que influye en su resistencia y de menor competencia es mucho menor competencia que un tornillo o un perno. La entalladura también es un arreglo en el cual la pieza de madera se le va cortando en diferentes secciones para generar una unión que sea apta para que pueda llevar grandes cargas, como el barbillado, diseñado para soportar cargas verticales en carpintería para cubiertas. Y la unión a través de anillos, ya esa es otra manera, tiene ventaja por un mayor área de contacto con un clavo y tornillo o un perno, o sea, tiene mayor capacidad que los mencionados anteriormente. En la diapositiva anterior se puede ver aquí los tipos de ensamble de la madera, un tipo, ¿sí?, de cómo se va degradando la pieza de madera para su unión. Ya. Bien, se toma en cuenta el cambio dimensional que existe en las uniones más rígidas, con un pegamento por lo menos. Es el más flexible, serían los pernos, y el intermedio, la unión con clavos, la madera es blanda a la hora de aplastamiento. Por eso las fallas se dan más comúnmente en la madera que en acero. Por eso se clasifica en grupos de madera para saber cuándo son las fallas, o sea, su resistencia. Está el grupo C, que la madera es más blanda para poder usar el clavo. El grupo B, que puede clavarse fácilmente, y el A para maderas muy duras. Nota, en cualquier unión
se debe usar como mínimo dos clavos o dos tornillos. No puede ser menos de eso. En la parte inferior de la diapositiva podemos ver gráficamente lo que son las maderas blandas como el pino, el abeto, el cedro. Y en las maderas duras, castaño, ébano, olivo, caoba por lo menos. Y aquí también podemos ver lo que son las uniones. Estas ya son uniones con tornillos grandes, con láminas de acero, con pletina. Bien, vamos ahora bien a lo que son las uniones. Ya en estas uniones, en la parte de ingeniería, se hace un estudio. El objetivo es poder calcular cuál es la cantidad correcta de tornillos, clavos que vamos a usar, si las dimensiones son correctas para su uso, ¿sí? Y eso va a depender mucho del cisalle o cortes que tenga esa unión, ese traslape. Ya puede ser un corte simple o un corte doble. Bien, en la parte estructural se crean un diseño de conexiones clavadas. ¿Ya? Eso es un diseño. Existen uniones sometidas a corte traslape, como había mencionado anteriormente. Uniones sometidas a extracción, un elemento horizontal y uno vertical unidos perpendicularmente. Y la unión de maderas, 2 o 3 piezas por traslape con un conector, que puede ser un tornillo, un clavo, por ejemplo, un cisalle simple o un corte doble. ¿Ya? El diseño de conexiones clavadas busca reducir la resistencia de las cargas que soporta la pieza usando como herramienta las normas y las tablas de Pacto Andino para calcular el diámetro de clavo, la separación y el número de clavos de acuerdo, o sea, el número de clavos que vamos a utilizar de acuerdo al peso entre el grupo de la madera. Cada estudio o cada diseño que se hace es con el objetivo de mejorar esa parte de la resistencia de las cargas que va a soportar esa pieza. Y sin más nada que decir, porque es algo corto y breve. La madera es un material muy noble, ¿ya? Y se hacen estudios para aprovechar al máximo su rendimiento. Así que feliz noche, muchas gracias y bendiciones. No sale.